Buenos días. Hoy vamos a dar el segundo vídeo de tipos de tornillos que nos vamos a encontrar, y ya dimos en el vídeo anterior los tornillos mecánicos clásicos que necesitas tornillo y tuerca y que tienen una utilidad básicamente para temas mecánicos. Hoy vamos a utilizar esa tornillería dedicada o bien a madera o bien a chapa, rosca de chapa, y qué variantes hay y cómo ha evolucionado. Vamos a empezar otra vez un poquito con teoría, por si no quedó claro la vez pasada cuál era el ingenio del tornillo, por qué funciona un tornillo, y dijimos que lo fundamental de un tornillo es pensar que tenemos un filete en forma de espiral que al darle vuelta, esta espiral se nos va introduciendo en el material que sea, haciendo la acción de apretar. En función del ángulo que tenga este filete y esta espiral, así tendremos la dificultad y el avance que una vuelta nos significa a la hora de meter el tornillo, o el tirafondo, o lo que fuera. Es muy importante este ángulo, porque eso es lo que nos lleva a lo que se llama el paso del tornillo. Veis que un tornillo como este se parece mucho a este, pero en cambio el número de filetes por centímetro es radicalmente distinto. Nos va a costar mucho más introducir este tornillo que este. Cuanto más fino sea el tornillo, cuanto más fino sea el paso, menos nos costará y más vueltas le tendremos que dar. Ya dijimos la vez pasada que si fuésemos capaces de desenrollar este filete y estirarlo en un plano, esto se convertiría en un plano inclinado, que es en definitiva la idea feliz de un tornillo, utilizando la teoría del plano inclinado que ya lo utilizaron los egipcios en las pirámides. Vamos a ver estas tres filas de tornillos que hemos puesto. Lo que vienen a significar es abajo los tornillos de rosca de chapa, que lo vamos a dejar para el final, en medio los tirafondos clásicos para madera y arriba una evolución de estos tirafondos, porque hoy en día prácticamente los muebles no son de madera auténtica, sino que a esa madera o bien se le ha hecho un tratamiento por láminas y tenemos los famosos aglomerados, o bien es una pasta y tenemos los famosos DMs. Es decir, no vamos a encontrar muebles nuevos realmente de madera maciza. Esas maderas que no son maderas macizas, los tornillos clásicos de tirafondos no le van bien. Se han desarrollado otra serie de tornillos, ¿vale?, que son estos que están aquí, con unos filetes más especiales, más largos, todo ello roscado. Ya veis que los tirafondos tienen un trozo no roscado y el resto roscado, ¿vale? Todos los de arriba están pensados en estos materiales derivados de madera, o bien porque se ha hecho una pasta, o bien porque se ha hecho un serrín y luego se ha aglomerado, o bien porque se ha hecho un contachapeado, pero que realmente es el común de los mortales de los muebles actuales, están en ese entorno de madera. Estos tornillos, igual que dijimos la vez pasada, los hay en todos los tipos de materiales: acero, latón, inoxidable. Evidentemente, en función de dónde lo vayas a poner, utilizarás, pero yo recomiendo como mínimo los que están o bien galvanizados o bien zincados. Y si lo vamos a hacer en ambientes marinos o en ambientes de mucha humedad, por ejemplo una piscina, pues ir a aceros inoxidables, que desde luego te olvidas de los problemas a futuro. Cualquier otra cosa que no sea acero inoxidable en un ambiente marino o en un ambiente de piscina, realmente lo sufriremos a largo plazo. ¿Qué tipos de tornillos encontramos? Bueno, pues volvemos a lo mismo que dijimos la vez pasada, la cabeza. Hay cabezas hexagonales, como es este caso, que está pensado en que sobre este tornillo se le aplique una llave de vaso o una llave de tubo, o bien cabezas cuadradas. Este tipo de tornillos tan grandes
y de este tipo de rosca se suelen llamar barraqueros. Los hay de todos los tamaños, grandes, medianos y pequeños. Luego pasamos a una serie que hoy en día es a mí la que más me gusta, que son todo este tipo de tornillos que están cincados, tienen un color muy típico de zinc. Los hay en todas las medidas, en todos los tamaños, y clásicamente tienen la cabeza en estrella, lo que se llama el Phillips, de tal manera que su destornillador o la uña que le tienes que poner para poderlo atornillar, pues es la uña Phillips, la estrella clásica. Luego los tenemos en plano, cuadrado y plano, de tal manera que podamos aplicarle un destornillador plano clásico para poderlo apretar. Lo hay Allen, es decir, que en un momento dado este tipo de tornillos funcionan muy bien porque se esconden dentro del aglomerado y luego incluso tienen una tapita y se puede incluso hasta tapar el agujero. Pero este tipo de tornillo rosca muy bien en el aglomerado y además se esconde. Este también es del mismo estilo, también en Allen, o más moderno ya ha empezado a venir los Torx, es decir, con la misma cabeza Torx. Estos tornillos son lo mejor que hay a la hora de poder garantizar el apriete. Se le pone una uña del tipo Torx y sobre esa uña se le aprieta porque tiene una gran superficie de contacto en una cabeza tan pequeña. ¿Vale? Ya veis que son tornillos muy largos. Por ejemplo, las ventanas Velux vienen todas con todo este tipo de tornillos. Esta es la evolución que ha tenido, por lo que he dicho, de que la madera cada día es menos madera maciza. Cuando la madera era maciza, lo que teníamos anteriormente pues eran los clásicos tirafondos, ya sea de cabeza de gota de sebo, ya sea plana para embutir, ya sea largo o corto, ya veis aquí, y desde luego en este tipo de tirafondos no vais a encontrar otra cabeza que no sea la cabeza plana, para el destornillador clásico. ¿Por qué? Porque anteriormente a esta evolución nueva no ha habido otra cosa más que tornillos de cabeza plana. Es la evolución la que te ha llevado a los Phillips y al Torx. Y luego pasamos a otra tornillería muy interesante y que se usa muchísimo, que es lo que se llama rosca de chapa. Son tornillos con un paso más corto que los anteriores, es decir, con este paso, con este filete tan separado, esto en la madera entra bien, ¿vale? Pero para hacerlo uniendo, por ejemplo, dos chapas, con este tipo de filete no lo podríamos hacer, ¿vale? Pensemos que la madera pues tienes 2 o 3 centímetros de profundidad para atornillar, en cambio la chapa pues tienes 1 milímetro y 1 milímetro, o 0,6 y 0,6, es decir, no tienes espacio. Por eso el paso del filete de los tornillos de rosca de chapa es un paso muy cortito. Tienes muchos dientes, muchos filetes en pocos milímetros. Aquí tenéis una exposición de muchos tipos, todos ellos tienen o bien cabeza plana o bien cabeza Phillips, es lo típico, es lo clásico, hay todas las medidas, hay todos los tamaños, pero hay una evolución muy interesante. Para que estos tornillos los puedas meter, primero tienes que hacer el agujero. Evidentemente este tornillo lo intentas meter para unir dos chapas, o le haces el agujero primero, un agujero que si esto es un tornillo de 4, pues la broca tiene que ser de 3. Es decir, que primero tienes que taladrar y después tienes que meter el tornillo. Eso supone tiempo. ¿Qué ha hecho el ingeniero a la hora de ahorrar tiempo y meter velocidad? Pues una solución muy ingeniosa, y es unos tornillos de rosca de chapa, pero que en la punta, y esto es muy importante que lo veáis bien,
En la punta hay una broca de un solo uso, pero una broca. Y veis que tiene la punta y luego tiene dos filetes de morder. Con esto, cuando giras el tornillo, primero hace el agujero y una vez que ya ha hecho el agujero, ya puedes meter el tornillo. Esto te da muchísima velocidad al proceso, no falla una, no se te desafila la broca, no se te rompe la broca, como mucho, si ves que te falla, tiras el tornillo y pones otro, pero con un solo taladro y de una sola maniobra, esto te da una productividad enorme. Lo que gastas en material es un poquito más caro que un tornillo anterior, pero desde luego en mano de obra y en tiempo lo ahorras infinitamente. Y luego dentro de los tornillos autorroscantes, que yo te diría que si vas a meter uno, pues lo puedes utilizar uno de estos sin ningún problema, pero si tienes por delante que carrozar un camión, o que hacer una chimenea, o que hacer 200 tornillos, no te vuelvas loco. Vete a los autorroscante, que tienes de todo tipo. Tienes de cabeza Phillips, tienes de cabeza hexagonal. Yo recomiendo estos de cabeza hexagonal, porque le colocas cualquier útil, cualquier vaso que le puedas, por ejemplo, ¿vale? Pues además con imán, es decir, que puedes perfectamente una productividad enorme a la hora de meter tornillos de este tipo. Además, los hay, por ejemplo, para tejados, los hay con su propia arandela y una junta de goma. Imaginemos que vamos a hacer un tejado de chapa. Bueno, pues en el mismo tornillo tienes la broca para hacer el agujero, el filete para poder atornillar, una arandela con goma para hacer de junta y que no tengas una gotera, y todo en una sola maniobra. Pues esto se le coloca en el taladro o en la máquina de apretar, se le coloca el vaso correspondiente y fijaros la productividad que puedes obtener, productividad y calidad. Además, aunque esto no necesita tuercas ni necesita nada parecido, es bastante típico que en algún momento te hayas hecho el agujero más grande de la cuenta. La solución suele ser siempre meter un tornillo de algo más de diámetro. Pero hay otra solución que también se ha desarrollado para el automóvil. Es que en determinadas piezas existen este tipo de lengüetas que tienen su pequeña, vamos a decir, tuerca, pero pensada en tornillos de rosca de chapa. Es decir, que tiene soluciones, aquí tienes varias soluciones, son como clips que lo puedes sostener en una de las chapas y en la otra te hace de tuerca. Es decir, que tienes muchas soluciones a la hora de poder solucionar tu problema. Evidentemente que se pueden mezclar y un tornillo rosca de chapa te puede valer para madera, pero si la madera, repito, no es madera maciza, hay que ir por esta solución. Si la madera es clásica, te valen los tirafondos clásicos, también te valen estos, pero te valen los clásicos, y cuando tengas que manejar chapa, vete por esta línea. Bueno, espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo Universo Berbikey.